Muy bueno. Ya estás en vivo. ¿Qué tal, amigos nuestros? Muy buenos días, porque todavía son días. La verdad de que hoy comenzamos un poquito más temprano, aprovechando que hay sol, que hay buen día, que están las condiciones prestas y dispuestas para que podamos llegar hasta la comodidad de donde está usted interactuando con un aparato electrónico, donde está usted ya entrando en la red o ya tiene rato que está interactuando con ella. Este es el programa panóptico que acostumbramos llevarlo a cabo al mediodía de los viernes, en donde estoy acompañado como cada viernes de una personalidad en el periodismo y en la comunicación, como es mi amigo Mario Hernández Sandoval, periodista a quien le agradezco seguir aprendiendo día con día los puntos finos de lo que es el periodismo, pero el verdadero periodismo, ese que busca incansablemente la certeza y la verdad en las noticias de lo que le transmitimos a ustedes. A veces podemos parecer un poco cargados hacia la izquierda, hacia lo que es la cuarta transformación o lo que algunos consideran comunismo, aunque el comunismo en sí ya está en desuso, ya está pasando de moda. Hoy se está practicando un socialismo más humanitario, Mario, más cercano a la gente que menos tiene, a los desprotegidos y que obviamente a la gente que simpatiza con un imperialismo y con un eh, neoliberalismo, pues obviamente que están en contrapunto, pero nosotros pues seguiremos esgrimiendo nuestro punto de vista, podemos estar atinados, podemos estar equivocados, pero es el punto de vista que se lo transmitimos a usted con toda nuestra buena voluntad, tratando en todo caso y en todo momento, no de imponerles nuestra verdad, sino que usted tenga un punto de vista más para que llegue usted a sus reflexiones muy propias. Mario, te agradezco como siempre el que me ayudes, el que me auxilies, el que completes este programa con tus atinados comentarios. Te doy la más cordial de las bienvenidas, aunque estoy en tu domicilio, en tu sagrado hogar, pero soy el que conduce el programa los viernes, lo cual representa un gran honor para mí, que has hecho que ese honor me haga sentir orgulloso de poder interactuar con tanto público que nos ve. César, a nuestra audiencia debo aclararle que vamos a hablar del asunto que ocurre en Venezuela y con Maduro. No pretendemos, este programa no pretende defender a Maduro, que ha cometido errores, que hay pues cosas que a la vista del mundo están ahí. No, no pretendemos eso. Lo que pretendemos es hacer referencias de principios universales, de lo que dicen algunos organismos al respecto. Bien pudiera ser Milei al que sustrajeran, bien pudiera ser Daniel Ortega de Nicaragua, el primero de Argentina. No, no, aquí no está en juego en este programa, el enfoque no tiene nada que ver con la ideología del personaje, sino, insisto mucho, en las violaciones a disposiciones de la convivencia universal de las naciones. Efectivamente, Mario, comenzando el año, todavía ni los Reyes Magos se anunciaban para llegar cuando ya el mundo se estaba enterando de esa invasión, aunque algunos lo han querido barnizar de extracción de un personaje, no deja de ser realidad que es la intromisión
por medio de la fuerza, por medio del poderío militar, hacia una nación que está regida por su propia constitución y por sus propias leyes. Aquí fue una invasión del más fuerte hacia un país considerado hipotéticamente más débil, y quizá no hipotéticamente, sino realmente más débil en cuanto a poderío económico y militar. Desgraciadamente, Mario, como dices tú, las disposiciones, las leyes y la reglamentación que tanto sacrificio y tanta voluntad de personajes y de pensadores en el pasado que han establecido como intentonas de buena vecindad, ¿sí? De buenas relaciones internacionales, ha sido roto por completo por el deseo, el capricho, la voluntad y la esquizofrenia de un hombre que se cree amo y señor del mundo. Eso creo que no queda a discusión, porque una gran parte de políticos, de filósofos, de escritores, de pensadores, librepensadores en el mundo han externado su rencor, su odio, su animadversión contra este tipo que hoy enarbola la primera magistratura de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate que hay un libro de Lenin, que Lenin fue una de las figuras más importantes en la Revolución Rusa. Él escribió un libro que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Y con todo respeto para Lenin, se quedó muy corto con lo que estamos viendo, con la actuación que está realizando el presidente estadounidense Donald Trump, porque sus acciones son las de un pirata, que en alta mar se roba buques petroleros que no le corresponden, que viola, hace uso del ejército militar en el exterior sin la aprobación del Congreso de su país, y que viola disposiciones internacionales. Si me permites, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, en el capítulo Propósitos y Principios, solamente voy a leer dos, si gustas, yo leo uno y tú el Sí, otro. cómo no, Mario. Yo leo el 2. Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Muy bien. El 2 nos dice lo siguiente: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Aquí ya nos da indicios de lo que dice también y lo que manifiesta la doctrina Estrada: el respeto a la autodeterminación de los pueblos, de darse el gobierno y la autoridad que ellos decidan, Mario. Así es. Eh, Retomo esto que dices. Nos guste o no el gobierno que se den las naciones, eso no es que no nos importe, es el derecho que tienen los pueblos de darse o de buscar o de llevar a un gobierno que a ellos les interese, su derecho. Y eso es innegociable.
eso no es motivo para agredir o secuestrar a un presidente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Milei, que a muchos no les gusta y que ha sido criticado, pero es el derecho de los argentinos, lo eligieron y no tenemos por qué meternos en los asuntos de su política interna, que elijan a quien internas, elijan a quien elijan, es su derecho, es la libre, como tú bien decías, la libre autodeterminación de los pueblos. Mario, aquí yo tengo dos lecturas. Puedo estar equivocado, pido perdón si me equivoco y pido disculpas, pero el hecho de que haya ganado Donald Trump en los Estados Unidos, que haya ganado Milei en Argentina, ultraderechista, pues a mí en lo personal me da la lectura de que la mayoría del pueblo norteamericano es del mismo pensamiento o la misma doctrina de Donald Trump, racista, clasista, agresivo, miembros de organizaciones como el Ku Klux Klan Ujú. que desprecian a la gente, que consideran que no es de su color, que no es de su ideología, que no es de su idiosincrasia. En la, y que basados en esta disque supremacía, cometen desmanes y desmanes. Y en el pueblo argentino, bueno, si gana un ultraderechista, es porque la mayoría del pueblo argentino es de derecha, Mario. Aquí en nuestra República Mexicana, ¿por qué está gobernando disque la izquierda? Aunque yo tengo muchos resabios de que realmente sea una auténtica izquierda. No, Hay mucho malandro, mucho golondrino, mucho vividor y mucho pirata cubierto con el manto de la izquierda y siguen con las mismas mañas de centro derecha o de derecha. Claro, ese no es culpa de ellos, ¿no? Pero a mí me da esta lectura de que el pueblo norteamericano es así en su gran mayoría, Mario. Y la prueba está que hoy han comenzado a realizar actos bárbaros contra la sana convivencia norteamericana. Nos enteramos del asesinato de una dama porque tuvo el valor de recriminar a los del ICE, ¿no? La Oficina de Control de Inmigración de los Estados Unidos, que estaban maltratando ahí en Kansas, a- Minnesota, en Minnesota, perdón, a unos indocumentados, sí. a golpes, a empujones, por el cabello los arrastraban. Y esta dama, siendo ciudadana norteamericana, Mario, se atrevió a increparlos. Le quisieron tapar el paso y ella de manera despacio en su carro empezó a avanzar y le dispararon y la mataron. Y hoy el gobierno represor, gobierno autoritario de Donald Trump les está dando la razón al ICE después de haber cometido un asesinato a mansalva de manera agresiva y gandallesca. ¿A dónde estamos llegando que este gobierno de esta bestia que hoy dirige a los Estados Unidos están atentando hasta contra su misma gente porque no piensa igual? Mira, mencionaste a una organización criminal, el famosísimo, asqueroso Ku Klux Klan. Para quienes no lo conozcan, no lo recuerden, era una organización secreta supremacista, secreta entre comillas, porque su actuación era pública. Estos Ku Klux Klanes eran personajes muchas veces pudientes, políticos, que se ponían una bata larga, blanca, con una cruz roja, grande también, y se escondían en una capucha en forma cónica. Y por las noches salían con una tea encendida a buscar a los afroestadounidenses
para quemarle su casa, incluyendo a los habitantes que estuvieran dentro. Pues eso es solo un antecedente. Recordemos, incluso nosotros hicimos un programa y creo que esa vez tuvimos de invitada a la doctora Eliana Cárdenas. Eliana Cárdenas, donde nos habló que en ciertas ciudades de la Unión Americana es donde más se ve las agresiones a los latinoamericanos o a los afroestadounidenses. En esa ocasión mataron, y creo que fue también en Minnesota, un policía le puso la rodilla en el cuello a un hombre de color negro y lo Y lo mató, mató. ¿no? Y ahora esta vez, cuando hay quejas por la actuación del ICE, que es el equivalente al de migración, ¿qué es lo que salió salieron a decir tanto el presidente como la Pam Bondi, que es la procuradora ay, se me va ahorita les digo, salió a decir que los de ahí gozan de total impunidad y esa impunidad los lleva incluso a, a penetrar a los centros educativos. Imagínense, si eso hace la policía de migración, el ICE, bueno, Donald Trump va mucho más allá, y lo peor es que no es una persona sana, y no lo digo yo, lo han dicho psiquiatras. El tipo, para mí, esto es una opinión muy personal, todo esto que está haciendo en, ¿cómo se llama? Secuestrando a un gobernante y que ya amenazó con que después va por Colombia y por México también ya nos dijo que aquí lo que gobiernan son los cárteles y que ya dijo que Groenlandia va a ser para los estadounidenses. Todos estos, para mí, repito, es una interpretación muy personal, son distractores porque hay una persecución tras él por pederasta. Me refiero a los expedientes Epstein, en donde un grupo de juniors, de gente millonaria, los llevaban a una isla a hacer orgías y en donde había menores de edad. Incluso en una intervención del presidente de Colombia, Petro, Gustavo Petro. y está ahí en las palabras que dijo, lo puede usted ver en Panóptico, donde dice, "Ah, ahora resulta que una pandilla de pederastas nos quiere amenazar, nos está amenazando, ¿no?" Entonces, es un distractor. Hay diputados y senadoras del propio partido al que pertenece Donald Trump que ya se le voltearon. Y lo que hay eso que estalló en Minnesota con el asesinato de esta mujer, porque adelante se paró un agente del ICE y le disparó. Y después salió esta Pam Bondi en otra nación muy distante a decir que no, que había sido un accidente, que el carro patinó, que había nieve, y no es cierto. Uno ve las imágenes reales y sí, hay nieve en el techo de las casas, pero en la carretera se ve claramente el asfalto de la camioneta de los ICE estacionada y enfrente una camioneta roja cruzada y después salen todos y rodean al vehículo, era una camioneta, y luego se para enfrente, cuando trata de ir, se para enfrente uno de los seis y le dispara y la mata, ¿no? Ya después sale y se estrella. Bueno, eso generó una manifestación multitudinaria, no solo en Minnesota, sino que ha cundido a otros estados de la Unión Americana. Y hay pronósticos de que esto puede escalar a que haya una guerra interna en Estados Unidos, porque hay un ejército del país,
pero una parte de ese ejército está para, ¿cómo se llama?, actividades fuera de Estados Unidos y otra parte está dedicada para el orden Interno. interior. Y esa fracción del ejército estadounidense encargada del orden interno, del doméstico, digamos, está bajo las órdenes de los gobernadores. Y ya hay un gobernador ya donde salió a decir, los vamos a sacar, no los queremos. Es decir, si esto hace, imagínense qué no puede hacer alguien que seguramente, por lo que vemos, no está en sus cabales, ¿no? Digamos. Mario, es preocupante realmente que Donald Trump se asuma como el juez, jurado y verdugo supremo del mundo. Digo, como dijiste al principio, lo dejaste claramente explicado. Nosotros no estamos haciendo este programa para defender a Nicolás Maduro, porque realmente al 100% yo no conozco la actuación de Maduro como gobernante. Yo no me atrevo a decir como otros, estamos como en Venezuela sin conocer Venezuela. En mi tierra dicen que para hablar de la Huasteca hay que haber estado ahí. Para hablar de Venezuela hay que haber vivido, hay que haber estado en Venezuela y hay que haber palpado el sentir de mucha población de Venezuela. Creo que las cosas no estaban muy bien en Venezuela, producto de la mala administración gubernamental de Maduro. Creo que había abuso, un abuso de poder en cuanto al grupo hegemónico militar que estaba al frente de la República Bolivariana de Venezuela y cometió errores como los cometen muchísimos gobernantes en el mundo. Pero a mí me llama la atención cuando leo a raíz de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la lista interminable de países en los que ha invadido Estados Unidos su derecho de inviolabilidad como países establecidos, algunos con su constitución política bien delimitada. ¿A dónde ha ido a parar la doctrina Estrada? Desde 1824, por ahí así, creo, por esa época que se dio a conocer aquella famosa doctrina Monroe, en la cual decía y le hacían saber al pueblo, al mundo en general, América para los americanos. Sí, pero esa América para los americanos, Mario, era América para Estados Unidos, los demás como su patio trasero, como si fuéramos propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica y que pudieran incluso extraer y deponer gobernantes y poner a otros a la medida de sus intereses muy económicos y políticos, Mario. Y aquí tienes tú una lista, y es una lista pequeña de países que ha bombardeado Trump. Pequeña, pero si lo circunscribimos a los años en que se dieron, es Sí, monstruosa. Estamos porque hablando siendo de Trump. del 25 a lo que va del 26, es decir, prácticamente un año. Y mira, si me permites, voy a Sí, cómo leer no. los países que ha bombardeado Trump, que miren nada más el cinismo, la desfachatez, la falta de escrúpulos. A pesar de haber bombardeado varias naciones, se promocionaba como un presidente de la paz y que merecía
el Premio Nobel de la Paz. Voy a enumerar los países para que no hable yo en el aire. Eh, Pese a prometer paz y una intervención exterior limitada, la administración trumpista ha ejecutado más de 600 ataques fuera de los Estados Unidos, en África, Asia Occidental y Sudamérica. Le voy a mencionar 7 países que han sido donde ha intervenido Trump, el que se dice el presidente de la paz. Nigeria, Somalia, Siria, Irán, Yemen, Irak y ahora Venezuela. Todo un pirata bélico. Sí, todo un loco que puede llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. A mí aquí lo que me extraña es el silencio, quizá cómplice, quizá silencio aliado de China y de Rusia, que no se han manifestado abiertamente en contra de esta política pirata de Donald Trump. Digo, ¿cuántos años tiene en conflicto Estados Unidos con Cuba? Uf, ¿Y por qué no han depuesto, no han sustraído, no han invadido a a la República de Cuba? Digo, ¿será que porque Cuba no tiene recursos naturales que le sean de bastante provecho a los norteamericanos? ya lo intentaron una vez Sí, en la Bahía de Cochinos. sí, sí, ya lo intentaron, pero fracasaron. Quizá porque no tienen los recursos Cla- cla- que le hacen falta a Estados Unidos. Claro, claro. Aquellos que sigan pensando que Trump es el padre de la democracia, pues discúlpenme, pero qué equivocados Ni están. borracho te lo creo, No, César. no, 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 ni borracho, ni borracho. Es más, ¿sabes qué? Es imponer la bota militar de los Estados Unidos sobre países que están ínfimamente más débil en los pertrechos militares. Estados Unidos es uno de los países, o quizá el país más poderoso del mundo, hablando de ataques militares. Pero la lista que nos diste es solo la de Trump. Sí, Hay que recordar que desde la Segunda Guerra Mundial, al bombardear Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos ha invadido, porque ha invadido esos países, Vietnam, ¿sí? que salió con la cola entre las patas, ¿eh? Guerras que no ha ganado, guerras que no ha ganado. Ha Afganistán. invadido Afganistán, ha invadido Irán, Irak, ha invadido el Medio Oriente, ha invadido infinidad, Kuwait, ha invadido infinidad de países en el mundo. Y aquí, desgraciadamente, ningún país ha sido capaz de ponerle un alto ya. Qué triste es autoproclamarse el dueño del mundo o el que está únicamente como si fuera enviado divino, autorizado para, según él, promover la democracia. La democracia como a la medida de los Estados Unidos. Porque hay que recordar que en últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos también han estado muy cuestionada la mentada democracia norteamericana. A Bueno, mí lo que me da mucha tristeza, y lo vuelvo a repetir, es que la mayoría del pueblo norteamericano que eligió a este loco, a esta bestia con poder, debe de concordar con él en esa conciencia racista, clasista y perversa. voy a leer la esencia en lo que se basa la política exterior guerrerista de el presidente en turno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un documento que le dicen la doctrina Monroe, que de doctrina no tiene nada.
Cuando uno lee este documento, no tiene nada de eclesiástico. En realidad es un título de propiedad que se adjudica sobre todo el continente americano. Voy a leer un párrafito que es la esencia. Doctrina Monroe. Data del 2 de diciembre de 1823. Es decir, lleva en ejercicio esta famosa disque doctrina 2 siglos. Toque de piedra de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, enunciada por el presidente James Monroe, en la que destacan 2 puntos. Uno, el hemisferio occidental estaba cerrado a la colonización futura, es decir, nada de chinos, nada de japoneses, nada de rusos en este continente. El segundo punto, y cualquier intento por parte de una potencia europea de oprimir o controlar a cualquier nación del hemisferio occidental se consideraría un acto hostil contra Estados Unidos. O sea que si China, Rusia, Japón, Alemania, Italia intentaban conquistar algún país de América, sea del norte, del centro o del sur, era una acción hostil contra Estados Unidos, quien ya se consideraba dueño absoluto de América, ¿Sí? Por las palabras de un de un presidente. presidente, ¿sí? Y mire, más reciente, y no solamente se sienten dueños de todo el continente americano, sino también de las naciones ubicadas en el Caribe. No hace muchos años, quizá unos 20, invadieron Grenada. Sí, sí, cómo no, Bueno, cómo no. ahora hay otro documento que César te pido de favor que lo leas aquí. La primera cita esta de la doctrina Monroe fue sacada directamente de la biografía de este expresidente de apellido Monroe. Ujú. Ahora, hay otro documento que lo usan para justificar las agresiones a cualquier país. La fuente es Sí, Wikipedia. Si fuente gustas esta. Wikipedia y lleva por nombre Doctrina del Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto fue una doctrina sobre la cual Estados Unidos inventó su política expansionista por Norteamérica durante el siglo XIX. Se fundamentaba en considerar a este país como una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. En este contexto se desarrolló, por ejemplo, la guerra contra México en 1846 para anexar sus territorios del norte, Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, y la guerra contra España en 1898 para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba y las Filipinas. Los partidarios de esta ideología creen que la expansión territorial y esta creencia podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. Se creen un pueblo elegido de Dios para irse apoderando poco a poco de las tierras americanas y las adyacentes, y aún más allá de Allende los mares, porque Filipinas está ya acercándose al oriente ¿Sí? y hasta allá han llevado su política expansionista. Lo que es peor es que por medio de este destino manifiesto, ahí quieren justificar ellos que son el pueblo elegido para apoderarse de todos los estados, diciendo la palabra estado como país. Y esto lo podemos unir a la actualidad, al sionismo que practican no solo en Israel, en Estados Unidos es lo que están haciendo, ¿no? Que nunca Estados Unidos condenó la masacre, las múltiples masacres de Israel sobre el pueblo palestino, ¿no? Nunca. Adelante, César. Los partidarios de esta ideología
creen que la expansión territorial, esta creencia podría resumirse en la frase por la autoridad divina o de Dios. El origen del concepto del destino manifiesto se podría remontar a la época en que comenzaron a llegar los primeros colonos y granjeros desde Inglaterra y Escocia al territorio de lo que más tarde serían los Estados Unidos. En su mayoría eran protestantes y puritanos. Hay que recordar las 13 colonias norteamericanas que fueron despojando poco a poco a los indígenas nativos de los Estados Unidos de lo que era su territorio. Hay un artículo de una indígena que dice, antes de que llegaran, nosotros ya éramos dueños de las montañas, de los montes, de las tierras, de las selvas, de la flora, de la fauna, antes de que llegaran a hollar nuestro territorio. Llegaron ofreciendo amistad y lo que nos demostraron era un odio irascible contra lo que representábamos como tierras, como gente autóctona. Bueno, Dice, aparece por primera vez el artículo Annexion del periodista John L. Sullivan, publicado en la revista Democratic Review de Nueva York en el número de julio-agosto de 1845. La segunda interpretación de O'Sullivan de la frase se dio una columna aparecida en el New York bueno, Morning News, o sea, Noticias de la Mañana, ujú. Nueva York, el 27 de diciembre de 1845, donde O'Sullivan, refiriéndose a la disputa con Gran Bretaña por Oregón, sostuvo que, y esta demanda está basada en el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno. En esa lucha contra Inglaterra para independizarse ya como nación, el inicio de la nación norteamericana, ya hacían valer el destino manifiesto de que por herencia divina tenían ellos la consigna de conformarse como una gran nación. Y siguen anteponiendo el destino manifiesto en las anexiones y en las intervenciones, en las invasiones que hoy han hecho. Hay que recordar cómo han provocado cambios de gobernantes que no les son afines en Chile, en Guatemala, en Nicaragua, ¿Sabes? en Honduras, en todo lo que es América, considerando que América es de ellos, no reconociendo que somos integrantes de países independientes. Lo que está haciendo Trump en el mundo está sacado del modelo de Hitler, que está plasmado en mi libro La lucha, pero él lo actualiza, pero en síntesis lo que está haciendo la administración de Bush, encabezado por Donald Trump, en realidad es el vil sionismo, el concepto de que hay una raza superior que es él, y los blanquitos de ojos azules y esto. Todos los demás seguimos siendo como en los tiempos en el siglo XV, XVI, ¿no? Que llevaban a hombres y mujeres de los pueblos originarios, que los llevaban ante el rey de España y los presentaban como primates, como changos, Como ¿no? Como animales. animales. Pues eso es lo que está practicando. Así nos ve. Ahora voy a leer, si me lo permite, César, algo del derecho internacional humanitario, que también le valió poco menos que papel sanitario a Donald Trump. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que limitan los efectos de los conflictos armados, protegiendo a quienes no participan en las hostilidades, civiles heridos, e imponiendo restricciones a los métodos y medios de guerra para reducir el sufrimiento humano, basándose en principios como la distinción, proporcionalidad y humanidad,
y derivado principalmente de los convenios de Ginebra y el derecho consuetudinario. Creo que ahí es claro, ¿no? Claro, está claro, clarísimo está, de veras. Mario, ya haciendo comentarios directamente sobre nuestro país. Desgraciadamente el fanatismo por derecha o por izquierda, ¿sí? En este caso el fanatismo de la derecha, porque hay mucha gente culta, mucha gente estudiada, mucha gente con grados académicos de licenciatura, de maestrías o de doctorados, de diplomados, de posgrados. Claro que conocen la historia, claro que conocen, Mario, muchos de ellos, las diversas corrientes de pensamiento político, El PRI, pero el fanatismo, Mario, los hace que impere sobre ellos la maldita maldición de la Malinche. Todavía están deseando que los Estados Unidos nos intervengan, nos oyen con su bota militar nuestra sagrada patria y están yendo todavía allá a postrarse de rodillas, a dar las nalgas al tío Sam para que nos intervenga y deponga a una presidenta al frente de un gobierno legítimamente democrático. que conste que Lo, perdón, sí, hablando de México, en este caso de la presidencia que ejerce eh, Claudia Sheinbaum y antes Andrés Manuel López Obrador, los que hemos leído algo de marxismo, de leninismo, de maoísmo, de trotskismo, de guevarismo, no tenemos nada de comunistas ni de socialistas. Ellos han sido, me refiero a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, ellos han sido muy honestos en decir, somos un gobierno nacionalista que defiende su soberanía y somos ante todo un régimen humanista. y fíjate que ese régimen humanista es lo que se contrapone a las ambiciones de los oligarcas, de los plutócratas, porque esa gente no le interesa la gente pobre. En absoluto, Mario, para ellos no les representa más que desprecio, más No, que odio. y dicen que somos pobres porque somos pendejos, flojos, huevones y de lo peor. Y tenemos, por ejemplo, un aspirante a la presidencia de la República de apellido Cuadri, que decía que a él no le gustaba ir ahí, que le daba asco y vergüenza, ¿no? A pueblos creo que de Oaxaca o de Guerrero. Sí, sí, sí. Y a la señora producto su riqueza de mucho cuestionamiento, tráfico de influencias, ¿De quién hablas? corrupción, la ex candidata presidencial, que si a los 60 no tienes una casa y no tienes modo de vivir, es porque eres un buey, porque así nos ven. Es la desgracia de que mucha gente que se ha alzado desde estratos sociales de pobreza o de clase media, cuando llegan a tener dinero, se dan el lujo de escupir para arriba y querer patear hacia abajo. Pero, Practican la política del carajo. Le dan por la cola, le dan la cola a los de arriba y le quieren dar por la cola a los de abajo. pero fíjate, es cierto esto. Pero yo conozco gente que tiene un buen nivel económico, que es humanista, que le dan a quien necesita sin que se lo pidan y sin que lleven un fotógrafo para que le saque el retratito de que son bondadosos. No, gente, pues digamos, en un nivel acomodado que es humanitaria, generosa, bondadosa. Y hay otros que tienen también riquezas, pero que son una mierda de seres humanos. No nos vayamos muy lejos, Mario. Aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado, ¿a cuánta gente hemos visto ser integrantes de familias grandes y de familias de clase media baja? Y hoy están encumbrados en la riqueza,
son poseedores de grandes propiedades, de vehículos de lujo, de yates en la bahía. ¿Cuántos y cuántos de esos no conocemos, Mario? Uy. ¿No? Y que algunos de ellos ya hasta se convirtieron en racistas y clasistas. Bueno, si me permites, voy a continuar sobre el derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son voy a leer algunos de los objetivos? Proteger a los vulnerables, personas que no participan en la lucha, civiles, enfermos, prisioneros y bienes no militares, hospitales, bienes culturales. Limitar los métodos de guerra. Restringe el uso de armas y tácticas que causen sufrimiento innecesario o daños indiscriminados. Esto le queda muy bien a varias invasiones, a varios bombardeos que ha realizado Estados Unidos. Y lo vimos aquí recientemente en Nicaragua, ¿no? Cómo bombardearon tres ciudades, aunque ellos dicen que los yanquis no sufrieron ninguna baja, lo cierto es que lo ocultaron, pero sí bombardearon a gente civil, que no tiene nada que ver. Incluso hay una normatividad cuando hay una guerra declarada. No es nada más así, no, hay que cumplir ciertos requisitos para que sea guerra. Y una de esas es no bombardear hospitales, escuelas, civiles. Pues no tiene nada que ver. A eso se refiere esto. Mira, y volviendo al respeto absoluto a la doctrina Estrada, ahí se centra mi repudio a esta invasión norteamericana a la República Bolivariana de Venezuela. Oye, Ahí se centra en este uso indiscriminado de la fuerza y esta acción militar llevada a cabo contra un gobierno y un gobernante que estaba al frente de una república, porque quienes tienen la libre autodeterminación para darse el gobierno es el pueblo en todo tiempo y en todo momento. Y pues desgraciadamente Estados Unidos te acusa, Estados Unidos te arma expediente, Estados Unidos te lleva a su tierra y te juzga conforme a sus leyes, Mario. te inventa. Y te inventa expedientes y te inventa cargos. El caso está que no te plegaste a sus caprichos, no fuiste condescendiente Títere. con entregarle los recursos con que cuenta tu país y te conviertes automáticamente en su enemigo. Mira, Así estuvo desde el chavismo con Maduro y así está con varios países. Ahora han declarado que van por Colombia, en donde ya están promoviendo el golpe blando. Incluso ya hay hasta generales que se están poniendo en contra del presidente de la República. Así están promoviendo aquí en México por medio de la derechiza, por medio de la derecha, por medio de los disque intelectuales orgánicos, como le llamó López Obrador, por medio de los chayoteros, esos que cobran dinero, pero a manos llenas, propalando mentiras y mentiras y mentiras, a los que les pagan por decir mentiras y que tienen el cinismo de decirlo al aire libre, porque dice Cacarraqui, entre más mentiras digas, mejor te pagan. Es que di una mentira y repítela y repítela y repítela hasta que se vuelva verdad. Cínica y descaradamente lo dicen. Y lo que es peor, organismos disque no gubernamentales sufragados por organismos norteamericanos se encargan de estar constantemente golpeando y golpeando y golpeando a un gobierno electo democrática y legítimamente como es el de México. ¿Sí? oye, te quiero pedir un favor, César. Si fueras tan amable o generoso en explicarnos de dónde viene, por qué se apela a la doctrina Estrada.
porque la doctrina Estrada, Mario, en su esencia filosófica, defiende la autodeterminación de los pueblos del mundo en otorgarse el gobierno que ellos decidan y que no pueda otra nación ajena intervenir en lo que son las decisiones políticas al interior de esa república, Mario. La doctrina Estrada es aquella que trata de impedir que por la fuerza, ¿sí? Por la coerción, otro país desvíe o dañe lo que un pueblo ha determinado por medio de las urnas, ejerciendo lo que es la democracia participativa. Bien, eh, para añadir a esto que dijiste, la libre autodeterminación de los pueblos emana principalmente del ordenamiento jurídico internacional consagrado en en la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. ¿Algo más que añadir, Pues César? no, nada más, Mario, pues decir que personalmente sí estoy en contra de lo que para mí es una invasión de Estados Unidos ordenada y encabezada intelectualmente por un tipo que siento y concuerdo con varios pensadores de que no está equilibrado mentalmente, de que sufre una esquizofrenia terrible, creyéndose el amo del mundo, pero que desgraciadamente, como el diablo, que es la figura encarnada de la maldad, para muchos, hasta el diablo tiene seguidores. Y este tipo creo que la mayoría del pueblo norteamericano votó por él. Mira, yo le pregunto a nuestra audiencia, es una pregunta que nos invita a la reflexión y César te lo extiendo. Cuando una pandilla o un cártel o incluso puede ser una sola persona entra a un domicilio que no le pertenece y se lleva a uno miembro de la familia, que puede ser un niño o puede ser el papá o la mamá, y se lo lleva y después pide un rescate. Esto es un secuestro, César. Es un secuestro Eso por es completo. exactamente lo que hizo Estados Unidos con el presidente de Venezuela. Un secuestro. Es un acto criminal propio de un delincuente. Pero si se toma en cuenta que quien lo ordenó, quien lo diseñó, porque a su nombre le pusieron, es un presidente de la nación más poderosa en términos bélicos en este momento. Desgraciadamente, eso es. Y nosotros somos sus vecinos inmediatos a quienes nos consideran el patio trasero, pero amenazados no por Estados Unidos. Digo, ellos ya, conforme a su destino manifiesto y a su política Monroe, pues se creen de hace muchos años, ya 2 siglos, los dueños de América, los dueños del mundo. No lo Aquí lo son. que preocupa, mi querido Mario, es tanto apátrida, tanto traidor a la patria, y muchos de ellos con una cola interminable de corrupción y que sienten que si Estados Unidos nos invade, ellos regresarían al poder absoluto para ver si ya se terminan a México de por sí. Mira, si tuviéramos otro tipo de gobierno u otro régimen, el que un caballero o una dama fuera a un país que nos ha pisoteado por siglos a pedir la intervención, se le aplicaría cuando menos la etiqueta de traidor a la patria. Es que son traidores a la patria, Mario. Cuando menos. Que no se les aplique la ley es cuestión aparte, pero para muchísimos mexicanos son traidores a la patria. Y ojalá por
un mes existiera esa dictadura perfecta del PRI y ya los hubieran refundido en el campo militar número 1, de donde a lo mejor nunca iban a aparecer. Bueno, ahora, hay algo que creo que no ha sido dimensionado de manera clara. El hecho de que un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, incluso el mismo Trump lo dijo, hay que pensar en hacer algo con México, porque para estos dos, el presidente y su testaferro, eh, el gobierno está en manos de los cárteles. Y por eso a mí me parece una advertencia, una amenaza velada de que nos pueden invadir. Aquí sí sería invadir a la hora que se les antoje. Y muchos, si ojalá o- se me haga, pero no creo que ocurra esa invasión. Pero si acaso ocurriera, muchos de ciertos partidos harían fiesta, se pondrían felices, saldrían a las calles. ¿Por qué no vemos? Yo insisto mucho, si esta gente que ocupa espacios de representación popular y tienen al partido en su poder, me refiero a Morena, ¿por qué ante las advertencias de que algo hay que hacer con México no salen? No salen a las calles diputados, gobernadores, regidores. ¿Por qué no salen a manifestarse, a posicionarse de manera pública, a rechazar a condenar esta advertencia eh, de, para invadir México? Por qué no los veo? ¿Por qué no salen? ¿Por qué están calladitos? Porque están más preocupados en cobrar su dieta, una dieta de millones de pesos, Jugosa. pero no salen a la calle y es ahí donde demuestran, tanto de Morena, del Partido Verde, de la coalición que está en el poder, que no son ni siquiera progresistas, ni son, ¿cómo se llama? Nacionalistas, no, son oportunistas, viles, y ellos solos con su actuación nos los dicen. Mario, hablando del narcotráfico en México, quiero hacer alusión a una redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, hay quien se escandaliza de ver el espejo manchado cuando ellos mismos le han arrojado lodo. Palabras más, palabras menos. Y hoy el vandalito, ese rata cínico sinvergüenza, presidente de los despojos que quedan del PRI, el narquito Cortés, el canallín Ricardo Canallín, el Calderón, el Fox, el Salinas, el Cedillo, que es cuando cobra auge el narcotráfico en México, son los principales que acusan al narcogobierno de Morena. Yo quisiera hacer un recuento, Mario, en otra ocasión quizá lo haga, de cuánta cabeza de narcotráfico ha caído en un año de gobierno de Claudia Sheinbaum teniendo al frente a Omar García Harfuch. ¿A Ujú. cuánta gente de la delincuencia organizada, del crimen organizado, no han apresado y descabezado bandas y bandas? Bandas que crecieron en otros gobiernos y que lo heredaron a este gobierno de la Cuarta T, pero hoy en aras de regresar al poder creyendo que van a convencer a la gente, al vulgo, al populacho, de que Morena es un narcogobierno, a diario salen y pagan y gastan infinidad de millones de pesos teniendo, ¿sí? Titiriteros y teniendo micrófonos a modo de modernos cancerberos de la comunicación.
¿sí? Y aquí podríamos citar a Gómez Leiva y a López Dóriga y a Loretito y al viejo esquizofrénico ese papá de Loretito. Carlos Loret también se llama, ¿no? Sí, quienes él y el hijo son descendientes directos de un asesino en Yucatán, como fue aquel Loret de Mola que asesinó hasta un líder obrero en Al Yucatán, Charras, al Charras, Efraín Calderón Lara. Lara, y así pudiéramos seguir nombrando a gente que debería ser innombrable porque tienen una cola más sucia, una trayectoria de veras inmoral por completo, de corruptelas. Y ellos son ahora los que se escandalizan de ver que el espejo está manchado. Fíjate. Cuando ellos son los que promulgaron y propiciaron el crecimiento indiscriminado del crimen organizado, ¿no? Pues mira, mencionaste varios pseudo periodistas que son los mercenarios que pues operan en la Ciudad de México, pero en Quintana Roo tenemos los equivalentes, ¿no? Tenemos pseudo periodistas que trabajan para empresas que reciben miles y miles de pesos al año y que creen, uno de ellos, Julián Santiesteban, que dice que hay que indagar si es o no una obligación de un periodista de conceder el derecho de réplica. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin dijo eso? Para desprestigiar a una dama que fue tomado su caso en son de burla, que se puso el que lo dijo Javier Chávez Atasca, que aparece en la lista de las putas de Borges. Ahí aparece, yo tengo el documento, cuando quieran se los comparto o pídanme y les digo las cantidades que recibieron. Y se ponen, ¿cómo pueden hablar de libertad de expresión si están ellos al servicio del chayote? Entonces, esos tipos son nefastos, eso no es periodismo, eso es mercenarismo, eso es lacayismo, eso es sinvergüenzadas, eso no es periodismo. César, pues, Pues Mario, yo por ahí de paro, ya hablamos bastante sobre este asunto. Qué bueno que estuvieron con nosotros este viernes del mediodía en este programa de Panóptico que tratamos de llegar a tanto y tanto público, agradeciéndole de que en el programa en el cual hice una semblanza general desde mi llegada aquí a estas tierras hasta el día de hoy, pues me acompañaron viéndolo y haciendo algunos comentarios alrededor de 4.800 gentes. pues Gracias a sí. todos ellos, muy buen provecho, que tengan un fin de semana muy feliz y extraordinario. Bien, nada más quiero puntualizar nuestras fuentes, porque dijimos que no íbamos a defender a Maduro, que nos íbamos a referir a cuestiones legales. Bueno, nuestras fuentes en este programa fue la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resoluciones de la ONU, especialmente la 1514 de 1960 y 2625 de 1975 y las constituciones nacionales de algunos países. Bueno, Gracias, César. gracias, Algo Mario. para No, nada, despedirnos. ya nos despedimos, ya.